tal? ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Pues bueno, no sé si les haya llegado el mensaje hace rato, pero bueno, estamos iniciando una breve transmisión en vivo para dar la opinión oficial de nuestro canal respecto a las declaraciones que se han suscitado en los últimos días de la senadora Jesús Rodríguez y del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. A ver, pero igual si no me escuchaban bien, ya quedó. No sé si los comentarios están activados. Bueno, son libres de comentar en todo caso lo que ustedes consideren oportuno. Y entonces, pues bueno, rápidamente vamos a repasar lo que toca este video. Primeramente, lo de la senadora al respecto de que comentó que cada que nosotros los mexicanos comemos tacos de carnitas, estamos celebrando la conquista de México a manos de los españoles hace ya casi 500 años. Primero, ¿qué hay de cierto en esta declaración? Pues bueno, podríamos decir que más o menos sí está documentado que los españoles celebraron con comida muy parecida a tacos de carnitas, o sea, no dice, los libros de historia no dice tacos de carnitas, pero en la historia verdadera de la conquista de Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, que es uno de los autores más confiables que hay, dice, después de haber aprehendido a Cuauhtémoc y a su familia, el día 13 de agosto de 1521, Hernán Cortés mandó hacer un banquete en Coyoacán por alegrías de haberla ganado, o sea, a la ciudad de Tenochtitlan. Y para ello tenía ya mucho vino de un navío que había venido de Castilla al puerto de la Villa Rica, o sea, a Veracruz, y tenía puercos que le trajeron de Cuba. Esto lo dice Díaz del Castillo en su Historia verdadera de la conquista de Nueva España. O sea, como dice ahí en la referencia, sí, efectivamente los españoles celebraron con carne de cerdo y vino, pero el hecho es, ¿cómo podemos nosotros relacionar esto con nuestra vida cotidiana, ¿no? Me parece que la declaración de la senadora es demasiado exagerada. No creo que, no le veo yo sentido a esto que está comentando porque vamos, relacionar un platillo que de hecho surgió después de la conquista con algo como la conquista en sí, pues no le veo mucho sentido. Creo yo que es como si dijéramos que por comer carne traída de Estados Unidos apoyáramos a Estados Unidos y a Donald Trump, o que por comer comida alemana apoyáramos a los nazis, ¿no? Ese tipo de, es como si dijéramos algo así, y la verdad no tiene mucha lógica lo que argumenta la senadora. Creo que fue una forma muy triste de crear conciencia sobre el tema de la conquista, el cual, o sea, se vale, ¿no? Que la senadora quisiera llamar la atención de los mexicanos a este hecho histórico que es la conquista, pero creo que no lo hizo de la mejor manera. Y yo realmente, pues, si llegara ya a ver este video en alguna ocasión, pues simplemente decir que no tiene ningún sentido relacionar una comida como los tacos de carnitas con la conquista, no nada que ver. O sea, el hecho de que uno decida comer cierto tipo de platillos no lo hace más o menos mexicano. No estamos festejando nada, ni la conquista, ni mucho menos, ¿no? Entonces, eso no va por ahí. Lo otro, que el otro tema que sí es bastante complejo e interesante analizarlo, fue la declaración o más bien la carta que envió el presidente López Obrador a el rey de España, comentándole que sería bueno que revisaran un poco la historia y demás, y que España pidiera perdón
por los atropellos cometidos durante la conquista. El tema aquí también es que se habló, bueno, el presidente invitó tanto al rey de España como al papa a hacer esta reflexión y a que pidieran disculpas, ¿sí? Entonces aquí, por lo que yo he estado investigando un poco, resulta ser que, pues, de parte del Vaticano ya no tiene mucho sentido que ocurra esto, porque el Papa Juan Pablo II pidió perdón por la Inquisición en el año 2004, ¿sí? A todas las víctimas, o sea, públicamente el Vaticano, más bien el Papa, a nombre del Vaticano, ya reconocieron los errores y las injusticias que se cometieron en el continente americano por causa de la Iglesia Católica. También el Papa Francisco, el actual, en julio del 2015, ya pidió perdón por todo el papel que jugó la Iglesia Católica en la conquista de los territorios de América. Entonces ya tenemos, en ese sentido, el Vaticano ya se disculpó 2 veces con los grupos indígenas por los atropellos y las injusticias que cometieron los españoles, amparándose, por supuesto, en la religión, sí, lo cual sabemos que eso está demostrado de sobra. Y entonces, bueno, la Iglesia Católica, digamos que ellos ya se disculparon 2 veces, ¿no? Entonces quedaría el rey de España. ¿Qué opinión tendría yo acerca de esto? Si más allá de todo lo que ha pasado, de los memes, de que muchos lo han tomado a broma, a burla, otros han dicho que pues simplemente es como que una mala broma del presidente, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinión tengo yo respecto a eso? La verdad, yo creo que no es una idea tan disparatada, pero tal vez sí está un poco mal planteada. Yo creo que las disculpas de España deben de ser hacia nuestros grupos indígenas, los cuales todavía existen y muchos en México. La disculpa no debe ser tanto hacia México o a nosotros los mexicanos no indígenas, sino a los grupos originarios. Yo creo que a ellos sí se les debe más que una disculpa, realmente se quedarían muy cortos y yo creo que mínimamente sí deberían comenzar por ahí, ya que bueno, los españoles, después de la conquista, pues ya sabemos que impusieron su idioma, impusieron su fe, impusieron muchas cosas aquí en lo que hoy es México, y esto ha provocado, y hasta la actualidad esto continúa, mucho rezago cultural, económico en los pueblos indígenas, ¿sí? Por ahí hay muchas personas hispanistas en internet y en muchos lugares que hacen mención a un tratado de paz entre México y España, firmado en 1836, en el cual pues como que lo quieren justificar, ¿no? Para decir, es que España ya pidió disculpas y está el tratado ahí de México y España. Pues bueno, resulta que este tratado sí existe, se firmó en 1836, pero el tratado únicamente reconoce la independencia de México. O sea, es como que España le dice, está bien, ya te reconozco que eres un país libre y listo, ¿no? O sea, en ningún momento, y es difícil que lo vayan a considerar así, en ningún momento España consideró o, o demostró querer disculparse por todo lo que ocasionó en este lado del charco, digamos, hacia los pueblos originarios, ¿sí? Entonces ese tratado solo es como que reconoce la independencia de México, pero hasta ahí, no habla de disculpas ni nada. Entonces, más allá del tinte político que pueda tener la carta del presidente López Obrador, que sí lo tiene, por supuesto, que debe haber un motivo político detrás de la carta. Muchos hablan de que esto es un intento del gobierno de México para posicionarse en el panorama mundial, como para recuperar un poco de protagonismo a nivel regional y mundial, que vuelvan a voltear a ver a México, ¿no? Es como tratar de dar una nueva imagen de México
Y ese es el tinte político que muchos están viendo, ¿no? Que es la intención del presidente López Obrador. Pero más allá de eso, yo creo que sí es necesario que España, o por lo menos el rey de España, pida disculpas, repito, no a México como país, sino a los grupos indígenas, ¿sí? A todos los grupos indígenas que todavía sobreviven, porque es la palabra, muchos de ellos sobreviven, no viven, sino sobreviven en zonas inhóspitas, en la sierra, con carencias tremendas, ¿sí? Y como lo comenta también el presidente, esto obviamente actual es, ¿cómo les podría decir? Actualmente, pues sí, es responsabilidad del gobierno, pero esto comenzó desde mucho antes, desde la conquista, ese rezago hacia los pueblos originarios, ese racismo que todavía vemos hoy en día a las personas por ser de un grupo indígena, por hablar un idioma indígena, todavía existe un racismo tremendo que comenzó en la época española. A los que no hablaban español, pues los insultaban, los ofendían, ¿sí? Eh, Les decían, es que tú, eh, los españoles le decían a los indígenas, no te entiendo, estás ladrando, ¿sí? Hay registros donde lo comentan así, comparan los idiomas indígenas con ladridos, ¿sí? Entonces, los agravios los sabemos de sobra. Los españoles en aquella época robaron, le robaron a los pueblos indígenas, violaron mujeres, ¿sí? Asesinaron a personas inocentes sin un debido juicio, simplemente porque son indígenas o porque eran indígenas, los condenaban, ¿no? Entonces, y solo estoy enumerando algunos de los crímenes que se cometieron, ¿sí? Violaciones, asesinatos, robos. Y yo creo que sí es necesario que la corona se disculpe con ellos. A lo mejor no con los mexicanos, ¿cómo llamarnos? Con los no indígenas. A lo mejor con nosotros no hay ningún problema, pero con los grupos indígenas, yo creo que sí es mucha la deuda histórica que tienen con ellos, tanto la corona como el gobierno de México tienen una deuda enorme y yo creo que este es el momento, estamos por cumplir 500 años de ese hecho y yo creo que sí estoy de acuerdo con esta situación de que se pida disculpas. Y también porque, bueno, hablamos de que pasó hace muchos años, ¿no? Ese es otro argumento que me he encontrado en internet, o muchos me han comentado que, pues eso ya fue hace mucho, ahora sí que nunca lo vimos, ni nada por el estilo, no estuvimos ni cerca de vivirlo. Pero bueno, nada más como dato, eh, muchos países han pedido disculpas por hechos que se dieron hace decenas o cientos de años. Por ejemplo, Japón y Alemania han pedido disculpas por los crímenes que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial. El mismo España, hay un dato muy interesante, los mismos españoles se disculparon con una comunidad llamada sefardíes por haberlos expulsado del territorio español en 1492. Es decir, o sea, mucho antes de la conquista, unos casi 30 años antes de la conquista, ocurrió este hecho y los españoles sin ningún problema se disculparon con ellos y es como irónico que no se quieren disculpar con los indígenas en México por lo que hicieron en la conquista, ¿no? Entonces, como les digo, bueno, igual como lo ven los comentarios, no, la cuestión aquí es que no, yo lo que digo, o sea, no es que seamos, ¿cómo les diría? Sí, como les digo, las disculpas no son con México propiamente. Las disculpas deberían ser sobre todos los pueblos, sobre los otomíes, sobre los zapotecas, mixtecas, los pueblos de habla náhuatl, mayas, purépechas. Muchos de ellos no conformes con someterlos, los exiliaron de sus tierras,
los mandaron a otros lados, o sea, los que vivían, por decir, en territorios del Estado de México, los mandaron a la fuerza a otros estados a vivir, o sea, los sacaron de sus casas, les impusieron todo lo que pudieron, la religión, el idioma. Entonces, sí es un hecho que se debe disculpar España y pues bueno, déjenme leer un poco sus comentarios. Sí, también, claro, o sea, igual como comentan, nosotros también, obviamente, tenemos parte de la culpa actual por el hecho de que somos un país sumamente racista y sobre todo con los indígenas. Eso también es un hecho, que los mexicanos actuales no le damos su lugar a los grupos indígenas. El racismo todavía existe en México y es terrible. Si incluso si alguien habla, a mí me ha tocado ver gente que sabe hablar idiomas indígenas, pero que no los habla, que les da pena o que temen ser discriminados por ese hecho, o que ya han sido discriminados y que por eso prefieren ya no hablar. Conozco gente que sus antepasados, y ni tan lejos, sus abuelos o sus papás hablan náhuatl o hablan mixteco y ellos ya no lo hablan porque sus papás ya no se los quisieron enseñar, que porque pues no les servía de nada, que ellos les decían eso, que no te va a servir de nada, te van a discriminar, te van a ofender y desde ahí también eso es un problema muy grave que nos afecta. Y es real, o sea, yo, como les comento, conozco mucha gente que tiene o que pasa por esta situación. Y sí, por supuesto que los mexicanos actuales también tendríamos que comenzar a cambiar la mentalidad actual de discriminación hacia los indígenas, ¿no? De decir, ay, pues, estos indios que son incultos, son ignorantes, sí, les aseguro que eso para nada, eso no tiene nada que ver. Mucha gente muy capaz, muy inteligente, ha salido de comunidades indígenas marginadísimas y han tenido la oportunidad de estudiar y son mentes brillantes y desafortunadamente no se les da el apoyo ni el reconocimiento, ¿no? Y el otro es, ujú, sí, el otro, hay un comentario que aquí me quisiera compartir, en el que dice: las disculpas pierden sentido si se piden. Se dicen, aunque no se pidan. Ese también es el problema, que y también lo he visto en muchos otros lugares en internet, ¿no? Que España debería o debió disculparse sin necesidad que hubiera una carta y que les estuviera diciendo, oye, pues, discúlpate, ¿no? También es el problema, ¿no? Y en el que a lo mejor si se llegaran a disculpar los españoles, sí carecería ya un poco de validez o de por el hecho de que ya se pidió y ellos no lo hicieron de buena fe. Y que bueno, o sea, realmente ellos no tienen ninguna intención, ni la corona, ni mucho menos los habitantes de España. La gran mayoría de los españoles, pues simplemente no le ven sentido. O sea, dicen como que por qué, o de hecho, muchos españoles realmente están convencidos de que vinieron a civilizar América, así como tal, que vinieron a civilizarnos, bueno, a civilizar a nuestros antepasados, que vinieron a, a traer cultura, traer infinidad de cosas, pero pues con la ignorancia quizá de que antes de que ellos llegaran, los pueblos originarios ya tenían su cultura, su escritura, tenían muchos sistemas de educación, sistemas de salud, o sea, ya estaban realmente avanzados. Entonces, el problema también es ese, que del lado de los españoles, tanto de la corona como de muchos habitantes de España, no tienen como que ni la más remota intención de pedir disculpas porque ellos no ven, ni siquiera ven que haya
algún crimen o que haya algo por lo cual pedir disculpas, ¿no? Esa sería la cuestión. Pues, y eso sería realmente pues todo el comentario que yo les quería dar al respecto. Pues como les comento, concluyendo, respecto a lo de la senadora, de los tacos, pues, no tiene ningún sentido. Creo que todos podemos seguir comiendo lo que se nos dé la gana o comer tacos de carnitas sin pensar siquiera, a nadie se le pasa por la cabeza la conquista de México, creo, ¿no? Cuando comemos tacos, entonces eso de la senadora, pues no, la verdad no tiene ningún sentido. Y pues si ella tiene de interés, o si ella realmente quiere que los mexicanos tomemos conciencia de la historia, pues estaría bien desde su posición de senadora que impartiera talleres o que impartiera alguna convención, cursos, actividades, algo, ¿no? Ella que puede hacerlo, debería implementarlo, ¿no? Y del otro, pues si nuestra conclusión es que España debería, no lo va a hacer, pero sí debería pedir disculpas hacia los pueblos originarios de México. Y esto pues no sería, o sea, no tampoco se trata como de que ellos queden mal o como los villanos de la historia, ¿no? Yo creo que es más como de hecho, yo creo que demostraría más grandeza por parte de los españoles si pidieran disculpas, ¿no? El hecho de que lo admitan. Cuando alguien admite sus errores, yo creo que eso lo engrandece más que cuando dice que no pasó nada y ya hay que darle la vuelta, ¿no? Creo que eso engrandecería a la corona española el hecho de que por fin pudieran admitir los, la violación a los derechos humanos que se dio en aquella época y, o sea, que pues, está demostrado, ¿no? Y ojalá lo pudieran hacer, aunque sabemos que es prácticamente imposible, ¿no? Y la otra reflexión que ojalá y que nosotros como mexicanos que podemos hacer algo, pues empecemos a hacerlo, aprendiendo un idioma indígena, hay un montón, o sea, no, aquí en nuestro canal solo hablamos del náhuatl, pero pues hay otros 60 idiomas indígenas a los cuales pueden aprender o podemos aprender. También sería importante que nosotros apoyemos a los pueblos originarios como les comento, aprendiendo un idioma. Cuando veamos artesanos vendiendo su trabajo, ¿sí? Vendiendo sus artesanías, que muchas veces queremos regatearles, ¿sí? Eso pues creo que también no tendría mucho que ver, ¿sí? Deberíamos quizá yo creo que apoyarlos, comprarles al precio, no quererles regatear, porque finalmente ellos pues es lo que tienen, es su trabajo, ¿sí? No, ahí también tiene mucho que ver. Bueno, sí serviría realmente, ¿no? O sea, es reconocer el justo trabajo de los indígenas. No es de que, pues, digo, a muchos de ellos es como que, por ejemplo, les cuesta muchas horas o muchos días terminar un producto, ¿sí? Y nosotros lo queremos comprar a 100 pesos, ¿no? A lo mejor, sin saber que hacer ese producto le llevó al artesano indígena a lo mejor 2 días. Entonces estamos pagando 100 pesos por 2 días de trabajo. Creo que sí es un poco injusto, ¿no? Y desde ahí también se puede apoyar. Y obviamente pues exigir, porque para eso está el gobierno, para exigirle que tenga o que incluyan políticas para apoyar a los grupos indígenas, ¿no? Las disculpas están muy bien, que el gobierno ya dio disculpas también, pero pues también que fomenten, eh, que hagan algo al respecto, ¿no? Como les comentaba con la senadora, que fomenten talleres, ¿sí? Actividades para apoyarlos, porque también inclusive yo creo que hasta podrían ser con más derecho mexicanos, ¿no? Podrían llamarse ellos con más razón mexicanos, y son los primeros a los que
dejamos al lado, ¿no? Entonces, pues, pues eso sería todo. Quisiera agradecerles por habernos acompañado en esta transmisión y pues nada, cualquier duda, comentario que tengan, aquí los leo. Aquí vamos a seguir publicando también en Facebook. Y el día viernes tendremos nuevo video en nuestro canal, entonces pues ahí los estaremos informando. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias.